Buenas tardes, mis amados, amados del Señor, porque la Biblia dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice Efesios capítulo 5, verso 1. Dice la Biblia también en 1 Juan capítulo 3, verso 1. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es un privilegio que no hay palabras para describir el hecho de ser amados por Dios, de ser hijos de Dios, de tener una identidad que nos da por eso la plena certeza y seguridad de eternidad. ¿Por qué? Porque mi Padre es eterno. Y eso significa que todos los hijos de Dios también vivirán la eternidad con Dios. Por eso estamos viviendo este tiempo profético, tiempo apocalíptico, por todos los hechos que están ocurriendo en todo el mundo. Nos están hablando con toda claridad que cada vez está más cerca este evento maravilloso que va a ocurrir, que Dios va a levantar a su amada, a su iglesia en cualquier momento. Y la iglesia somos cada uno de nosotros, formamos parte de la iglesia de Jesucristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Tenemos que decir que Dios va a tratar también con su pueblo, con Israel, después que sea levantada la iglesia de esta tierra. Podemos decir, por lo tanto, que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el pueblo de Dios permanecerá siempre en la tierra. Nadie podrá eliminar al pueblo de Israel, ni su territorio, porque es pueblo de Dios y Dios le ha dado ese territorio. La tierra de Canaán le fue dada por Dios. Es una de las promesas de Dios para su pueblo. Por lo tanto, nadie puede quitar lo que Dios te ha dado. O sea que inclusive la profecía de las Escrituras, el ángel Gabriel le dijo a María acerca del nacimiento de Jesús, del Rey, del Rey y Señor de señores. Dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es algo extraordinario. Por eso debemos bendecir al pueblo de Dios, a Israel. Debemos orar por Israel en este tiempo profético que está viviendo, porque todo lo que está en las Escrituras, en las profecías bíblicas, se va a cumplir. Y todo aquel que bendice al pueblo de Dios también va a ser bendecido por Dios. Por eso hemos sido llamados para bendecir y no para maldecir. Pero también estamos viendo en este tiempo que es determinación, o sea, determinante de quiénes son de Dios y aquellos que no son, para que es como un diagnóstico, para que tengamos la seguridad de quienes verdaderamente son de Dios, para aquellos que no están seguros, para que puedan volver a Dios de todo corazón en este tiempo que estamos viviendo, tiempo profético. Por eso estamos viviendo quiénes son de Dios. ¿Sí? ¿Quiénes son de Dios? Los que aman a Dios, los que aman su palabra, los que han nacido de Dios, los que crecen en el conocimiento de la verdad de Dios. Y en esta ocasión vamos a seguir compartiendo, a la luz de la palabra de Dios, lo que dice las Escrituras, quiénes verdaderamente son de Dios. Y vamos a estar compartiéndole 1 Juan capítulo 2, del verso 3 al verso 6, vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Siempre lo que compartimos en este lugar tiene que ver con la palabra de Dios, con las Escrituras. Por eso es importante que pueda todo lo que compartimos ir a la Biblia, a las Escrituras, para ver que lo que compartimos tiene que ver con la palabra de Dios. Y dice así la palabra de Dios, el verso capítulo 2 de 1 Juan, del 3 al 6, y dice así la palabra de Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.
Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Fíjense que cuánta riqueza hay en la palabra, pero está afirmando la palabra de quienes verdaderamente somos de Dios, somos de Jesucristo, somos hijos de Dios. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. O sea, la evidencia del conocimiento de Dios, de ser hijo de Dios, porque tiene que ver con una intimidad, con un encuentro personal con toda aquella persona que recibieron a Cristo como su Señor y Salvador y que han nacido de nuevo. O sea, esa es la experiencia que conocemos a Dios. O sea, no de oída, sino de una experiencia personal, porque hemos nacido de nuevo. Y en esto sabemos que le conocemos, que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Fíjense que hemos compartido acerca de la importancia de guardar sus mandamientos. El Señor Jesús dice en el Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 15, inclusive la promesa del Espíritu Santo, el Señor Jesús le dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre para que os dé otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. La promesa del Espíritu Santo tiene que ver con aquellos que conocen, que guardan, fíjense, que guardan la palabra, que guardan sus mandamientos. Esta es una podemos decir, el fundamento de la bendición de Dios. Si guardamos sus mandamientos, Dios sigue derramando su bendición sobre nuestras vidas. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 21, también dice, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué maravillosa esta enseñanza de la palabra, la evidencia, una de las evidencias de que amamos a Dios y de que conocemos a Dios, es porque guardamos sus mandamientos, que vivimos conforme a su verdad y nos deleitamos en escuchar la voz de Dios, escuchar la dirección de nuestro Dios. Y nos sometemos al Señor para que Él siga trabajando en nuestra vida para agradar al Señor. Fíjense, por eso dice en 1 Juan capítulo 2, verso 6, dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Fíjense qué maravilla. O sea, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, pero no guarda su mandamiento, es tal mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él. Fíjense qué promesa maravillosa, qué palabra. El amor de Dios se ha perfeccionado. Hay un crecimiento, la perfección tiene que ver perfeccionado, tiene que ver un desarrollo en el crecimiento de la vida espiritual, en la vida cristiana. Porque a medida que nosotros guardamos sus mandamientos, que obedecemos la verdad de Dios, vamos creciendo en la madurez espiritual. Y en esto sabemos que le conocemos y tenemos la plena certeza y seguridad por eso que tenemos vida eterna, que pertenecemos al reino eterno. Esta es la certeza que tenemos, no por mi experiencia o por mi sabiduría, sino por la revelación de Dios, por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Qué enseñanza maravillosa de las Escrituras. Estamos en este proceso de crecimiento en la vida cristiana. A medida que vamos conociendo, Dios se va revelando, Dios se da a conocer, para que más nosotros podamos saber lo que Dios quiere de nosotros, de tal manera que agrademos a Dios, haciendo su voluntad. Eso es lo que Él quiere de cada uno de sus amados. Saber que Dios te ama con amor eterno y tuyo no va a cambiar. Pero que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor Jesús?
Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tenemos que saber que en la vida del Señor Jesús, en su ministerio terrenal, aún en sus discípulos, había uno que nunca había creído. Fíjense, Judas estuvo siempre con Jesús, pero nunca había creído de verdad. A veces tenemos que saber que aún como cristianos vamos a ver personas que no van a creer, aún aquellos que están a nuestro lado. Hay personas que van a rechazar. Hay personas que son traicionadas, que son rechazados, que son engañadas, que son burlados a veces el hecho por ser cristiano o por hablar de Cristo. Pero qué bueno, qué importante que no importa lo que otros digan acerca de mí, nada eso puede cambiar mi identidad y mi forma de ser, mi carácter, porque tiene un desarrollo espiritual y una consistencia en la escritura y la palabra de Dios. Nada ni nadie podrá moverme del lugar en que yo estoy, porque estoy con el Señor. Y esto es importante. No importa la traición, el rechazo, el engaño y todo lo que puedan hacer. Lo importante es que uno permanezca en integridad, en fidelidad, en santidad, adorando al Señor y sirviendo al Señor. El Señor Jesús, nada de lo que hicieron los demás cambió su plan, el propósito eterno que el Padre tenía para Él. Nada. Sino que Él vino a llevar a cabo el plan perfecto del Padre. La entrega, el engaño, la burla y todo lo que el Señor Jesús pasó por amor a toda la humanidad. Nada de eso impidió que Él cumpliera el plan perfecto del Padre. Fíjense qué maravilla. Y esta es una de las enseñanzas que debemos como cristianos también, ser parecido a Él. Si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. No importa el engaño, la traición, lo que sea, nada de eso va a cambiar mi actitud. Nada va a cambiar mi convicción acerca de Jesucristo y de mi vida cristiana. Al contrario, va a servir para mi desarrollo espiritual, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas y que su plan perfecto cumplirá en mi vida. Así como Él cumplió su propósito en su Hijo, así como cumplió su propósito en David, su siervo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Así como Él cumplió su propósito en el apóstol Pedro, en el apóstol Pablo, yo sé que Él cumplirá también su propósito en mí. Por lo tanto, no hay nada ni nadie que impedirá que el plan perfecto de Dios se lleve a cabo en mi vida. Lo importante es que ninguna circunstancia de la vida, ninguna opresión, ninguna presión de este mundo trate de hacer que deje de ser lo que soy en Cristo. Por eso qué importante que debemos acercarnos a Dios cada día para vivir esta dimensión espiritual teniendo los recursos de Dios. Qué bueno saber que no estoy solo. Dios está contigo. Él dijo, yo estoy contigo y no te dejaré. Estaré contigo hasta el fin del mundo. Y esta es la seguridad que tenemos por su fidelidad. Él está contigo porque Él te ama. Lo importante es que vivamos esta vida plena con los recursos que el Señor ha puesto a nuestro alcance. Podemos ver qué maravilla. El Señor, fíjense, siendo Dios, se humilló y se despojó a sí mismo, tomando siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense qué maravilla. Porque estaba todo esto en los planes perfectos del Padre. De igual manera, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos despojarnos, debemos humillarnos. Fíjense, debemos humillarnos, debemos ser obedientes al Señor. Por eso guardar sus mandamientos, guardar su palabra, es la clave para vivir una vida en victoria, una vida
teniendo a favor los recursos del Señor para cada uno de sus hijos que son fieles. ¿Cuánta riqueza hay en la palabra de Dios? Permanecer en Él significa vivir en santidad. Permanecer en Él significa manifestar el carácter de Jesús en nuestra vida cotidiana. Manifestar el fruto del Espíritu. Si uno lee el Evangelio según San Juan capítulo 15, esta enseñanza ilustrativa que el Señor dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado, y todo pámpano que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El hecho de estar unido a Jesucristo, como el pámpano está unido a la vid, así el cristiano puede producir también el carácter de Cristo. Por el Espíritu Santo que mora en cada una de nuestras vidas y va formando la imagen de su Hijo en cada cristiano. Por eso debemos estar en esa intimidad con Dios. Debemos guardar la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios. Debemos parecernos más a Jesús. Siendo humillado, siendo obediente, agradando al Señor. Si uno ve en el ministerio del Señor Jesús, tuvo el ministerio tripartito. Él hizo bienes, sanó, liberó al cautivo, predicó, enseñó la palabra. El cristiano también debemos llevar la presencia de Dios. Debemos llevar esta tarea como hijo de Dios. Andar como Jesús anduvo, ¿qué significa? Llevar el mensaje de salvación donde vayas. Llevará el mensaje de la reconciliación, de la pacificación, de la reconciliación del hombre nuevamente con Dios. Llevar el gozo y la paz donde vaya. Donde hay discordia, llevar la paz. Donde hay falta de amor, manifestar el amor de Dios en tu vida. Porque Dios está en nosotros y Dios es amor. No podemos pedir que Dios me dé amor si el amor está en nosotros. Debemos dejar que el amor de Dios se manifieste a través de nosotros, dejando que Él tome control de toda nuestra vida, de todo nuestro ser, para vivir esta vida que glorifique el nombre de nuestro Dios. Por eso, ¿quiénes realmente son de Dios? Los que guardan sus mandamientos. ¿Quiénes son los verdaderamente que pertenecen a Dios? Son aquellos que andan como Él anduvo en este suelo, en esta tierra. ¿Qué significa? Pensar como Jesús pensaba. Y eso me tengo que preguntar, ¿lo que yo estoy pensando, Jesús pensaría? ¿Lo que yo voy a hacer, haría Jesús? ¿Hablaría lo que yo voy a hablar? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está tu corazón? Esto está hablando de quién ocupa el lugar en tu corazón. Si es el odio, el rencor o el amor de Dios. Qué importante que deje que Cristo tome el control de tu vida. Y Él se va a encargar de tu situación. Porque todo está bajo su control y Él gobierna sobre todo. Y quiero decirte que cuando Él dejas todo en la mano de Dios, Dios se encarga. Dios se encarga. Y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Lo importante es que te mantengas firme en fidelidad, en obediencia al Señor, guardando su palabra, orando al Señor, alabando al Señor, sirviendo al Señor. Así como lo hacía Jesús. ¿Sí? Siendo el Hijo de Dios, tenía una intimidad con el Padre. Adoraba al Padre, servía. Él vino para servir, adoraba al Padre, vino a hacer la voluntad del Padre. Él dijo: yo he descendido al cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Fíjense qué palabra hermosa. Y quiero que vean el Evangelio según San Juan, capítulo 6, fíjense, para que ustedes vean la riqueza que nosotros también debemos como hijos de Dios anhelar
Y tenemos los recursos de Dios para hacerlo. Y dice así, el Señor Jesús: todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Fíjese, está profetizando la resurrección, la primera resurrección. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Fíjense qué maravilla. A esto vino el Señor Jesús, que tú tengas vida y vida eterna. Por eso comprender estas enseñanzas tiene que ver con la eternidad. El Señor no vino a darnos una vida temporal de 90 a 100 años, sino una eternidad, vida eterna. Y si mueres antes, serán los primeros que van a resucitar. La Biblia dice, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, que esto puede ocurrir en cualquier momento. Dice el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, fíjense, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el cielo, y así estaremos con Él siempre. Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él por siempre. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjense qué maravilla. Si tú no tienes a Cristo, qué bueno que puedas tomar esta decisión y puedas aceptar a Cristo. Y si tú tienes a Cristo, qué bueno que puedas permanecer en Cristo, que puedas guardar la palabra realmente. Porque esa es una de las evidencias, no el saber, sino vivir conforme a la verdad de Dios. Si no tienes a Cristo, quiero guiarte en una oración para que reciba a Jesús en tu vida. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, quiero que vengas a mi vida, que seas mi Señor y Salvador. Perdona mi pecado, perdona mi pecado. Quiero que sea mi Señor y Salvador. Y anota mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo quiero guardar tus mandamientos, yo quiero guardar tu palabra. Enséñame, Señor, te necesito y te doy gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.